Hola, soy Sergio Pedro Viejo, del canal de la Era Napoleónica, un proyecto de divulgación en redes sociales paralelo donde tratamos de acercar aún más esta etapa más fascinante de la historia. El pasado mes de julio tuvimos una charla con Carlos Rilova preparando los vídeos en conmemoración de la serie de San Sebastián, que si no los habéis visto ya, no dudéis en ir a verlo. Os dejamos con la entrevista completa y espero que os guste. Un saludo, adiós. Sí, bueno, Vale. la idea es tener también material de apoyo de lo que quedó pendiente y hacer Ujú, un recorrido y si nos puedes poner en contexto. La primera era si nos puedes explicar un poco pues cómo era la ciudad de San Sebastián durante la guerra de independencia, cómo era esa sociedad a la que se la ha ujú, tachado de afrancesada, no sé si también para justificar el silencio ujú, posterior y la represión posterior, cuando además habíais sufrido también las guerras de la Convención allí. ujú. Bueno, pues respondiendo a esta pregunta, sí que es verdad que se ha abusado mucho del término afrancesado aplicado a la ciudad de San Sebastián, a los donostiarras. Lo cierto es que, bueno, ya hace un tiempo yo publiqué investigación sobre eh, Joaquín Gregorio de Goicoa, que era un comerciante de Donostierra. Si lo tomamos como ejemplo, pues realmente la verdad es que hubo una ayuda a lo que eran las fuerzas aliadas impresionante, ¿no? El libro se tituló El Waterloo de los Pirineos. Lo sacamos con motivo del 200 aniversario de la batalla de Waterloo y hablábamos de lo que había sido la campaña de Waterloo en la zona pirenaica, ¿no? Desde Irún hasta los pasos de Lepertús, Perpiñán, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos resultaba que Joaquín Gregorio de Goicoa, comerciante de Donostiarra, pues había estado dedicando, como muchos otros comerciantes donostiarras, a engañar a los franceses, a obtener inteligencia de ellos, a pasar esa inteligencia a través de una red de espionaje a las fuerzas aliadas. Utilizó sus barcos también para llevar a Galicia, que era zona liberada desde 1809, material de guerra para que se fabricase artillería allí, para los ejércitos aliados, etcétera, ¿no? Él mismo, en este libro que os decía, en el Waterloo de los Pirineos, bueno, pues explicaba muy bien, en cartas que están ahora conservadas en el archivo del Museo San Telmo, cómo, bueno, pues el Marqués de la Romana, después de la escapada que hace de Dinamarca, bien conocida a través incluso de novelas como La sombra del águila y similares, pues bueno, el propio Marqués de la Romana le dijo, usted quédese allí, no cruce las líneas, como cruzaron otros guipuzcoanos, vascos, donostiarras y demás, y dedíquese pues, a hacer un doble juego, que es aparecer como alguien que, bueno, que no se ha involucrado con el gobierno patriota, por así llamarlo, y que, bueno, pues que está al margen de los acontecimientos o no es precisamente hostil a la dominación francesa. Y comunique a las fuerzas aliadas, a las fuerzas del gobierno de Cádiz o del gobierno de la Junta en ese momento que esté al cargo, vaya comunicando pues qué número de tropas francesas pasan, qué tipo de armamento llevan, etcétera, etcétera. Todo lo que sea inteligencia militar, lo que llamamos inteligencia militar. Goicoa se queja incluso a las autoridades británicas cuando están poniendo asedio a la ciudad y dice, oigan, respeten porque yo tengo allí mucho material, tengo una fortuna personal, casas, etcétera, almacenes, y a ver se va a entrar ahí, qué va a pasar y bueno, tengan en cuenta, incluso se desplaza a uno de los navíos que está en el bloqueo de la ciudad y habla con los oficiales al cargo británicos y les hace los cargos de decir, oiga, que aquí muchos hemos estado jugándonos el fusilamiento, la deportación por ayudar a las fuerzas aliadas. Ese es el afrancesamiento de la ciudad. Afrancesados había, desde luego. En fin, en todas estas situaciones, pues siempre es así, ¿no? En la Francia ocupada de 1940, pues hombre, no todos eran maquisards ni resistentes, pero bueno, en San Sebastián era una ciudad ocupada. Es una ciudad que también, sí que es cierto, cuando llega José I, eso está de paso hacia Madrid, eso está constatado, se le vuelve la espalda. Ahora recientemente acabo de publicar un estudio sobre cómo se organiza la resistencia en el primer año. Y bueno, hay cartas de Amorós, que es, digamos, el delegado de José I en la zona de las provincias vascas, está en San Sebastián para interrogar a unos marinos y pescadores que se han unido a la Royal Navy y han sido capturados por una patrulla francesa. Y bueno, el informe que manda José I es bueno, hay bastante desafección en esta ciudad hacia su majestad. Espero que a futuro consigamos mejorar esto, ¿no? Esto es lo que nos dicen los documentos sobre ese tema. Pues muy Espero no haberme interesante. extendido demasiado. No, no, lo, lo Bien. que,
lo que sea, todo el material se lo pasaremos, incluso si podemos hacer un podcast con la entrevista, subirla después sería maravilloso. Pues Ya se lo estupendo. preguntaré. estu- Eh, Pues si un poco quieres, por... ¿Sí? dime, ¿qué No, hacemos yo ahora? iba a Siguiente seguir pregunta. con la lista, sí, digamos. Adelante pues. Un poco porque como has publicado el estudio sobre el urbanismo de San Sebastián Ujú, y ujú, decías ujú. que algunos cronistas lo veían como una ciudad más o menos idílica o digamos con más idealismo del que realmente el plan urbanístico tenía en la época. No sé si lo entendí bien o lo entendí así. Bueno, el especialista en el tema, desde el punto de vista arquitectónico, es desde luego José Javier Pichebrot, que ha publicado una tesis doctoral recientemente, pues muy extensa sobre el tema. Yo precisamente a José Javier Pichebrot lo conocí por esta razón, porque justo en el mismo momento estaba yo publicando una investigación sobre cómo era San Sebastián antes del incendio. Sí que es cierto, por ejemplo, que hay algunos textos del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, bueno, pues que pintan una ciudad pues, en fin, como estas que se visitan ahora en Alemania, ¿no? Una ciudad con casas de entramado, o como la misma ciudad de Fuenterrabía, por ejemplo, pasajes de San Juan, ¿no? Son casas que han quedado Mm. con cierto encanto, ¿no? Ahora que hay alumbrado eléctrico, ahora que hay, buenos sistemas de evacuación de aguas negras y traída de aguas limpias, etcétera. Bien, bueno, podría, si no hubiese habido el incendio y destrucción de 1813, haber sido una de esas ciudades idílicas, ¿no? Del norte de Europa, de Inglaterra, Alemania, etcétera, que hoy día se visitan pues con bastante afición, ¿no? Lo que ocurre, bueno, es que, en fin, Pichebrot como arquitecto, pues ya lo comenta, y yo como historiador, a partir de la documentación disponible en archivos, pues bueno, es una ciudad bastante abigarrada, es una ciudad que crecía desordenada desde el punto de vista urbanístico. Eh, lo dicho, podría ser ahora mismo de haber sobrevivido al incendio algo similar a lo que es Fuenterrabía o a lo que es Pasajes de San Juan, que es un lugar muy turístico hoy día, cerca de la ciudad, pues es posible que lo fuera, ¿no? Pero bueno, tampoco es que fuera un modelo de urbanismo. ¿Había modelos de urbanismo en Europa en aquel momento? Hombre, Londres, por ejemplo, cuentan las crónicas también que era un auténtico lodazal. Poco a poco, a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, se va urbanizando, va habiendo más higiene, etcétera, ¿no? En fin, ver las ciudades del pasado tal y como podrían ser ahora y ver cómo eran en realidad en el siglo XVII o en el siglo XVIII, pues cambia bastante, ¿no? Es lo que se puede decir con respecto a cómo era la ciudad, ¿eh? Muy abigarrada, evidentemente para los gustos de la época, pues hombre, estaba bien, pero ya las tendencias, digamos, de arquitectos como Pedro Manuel de Ugarte Mendía, bien metidos, digamos, en lo que eran ya las nuevas modas, el neoclasicismo que ya estaba apareciendo en Francia a partir de finales del siglo XVIII, pues quizás les parecía que se podía mejorar, ¿no? Y había que aprovechar la circunstancia del desastre para mejorar la ciudad. Eso fue lo que pasó. Mm. Pues no sé si le puedo cambiar un poco de tema ahora para dar contexto a a lo que se estaba viendo en la época, en la Guerra de Independencia, que es la Batalla de Vitoria, que no nos dio tiempo a hablar mucho con José María sobre el tema. No sé si nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo es esa batalla en el contexto del declive napoleónico de 1812-1813. Yo tampoco soy quien más ha trabajado sobre el tema a escala, digamos, europea de este asunto. Hay un par de estudios sobre la situación en Prusia en ese momento, que son muy interesantes para entender qué supuso la batalla de Vitoria, en este contexto que me dices. Evidentemente, la campaña de 1812 en Rusia es desastrosa, ¿no? Es algo que yo he llamado, medio en broma, medio en serio, el síndrome de Napoleón. Si se le ha ocurrido al emperador la idea, tiene que ser buena. Meterse en Rusia en las condiciones en las que se metieron sería una buena idea. Luego ya se comprobó que efectivamente fue desastrosa, ¿no? Eh, Eso ya por un lado, pues está minando lo que digamos es el poderío militar napoleónico. Pero por otro lado, en el sur, y ahí es donde entra en juego la actitud de Prusia entre 1807, después de las paces de Tilsit, y 1813, es muy reveladora en ese aspecto la cuestión de la batalla de Vitoria. Llegar hasta Vitoria cuesta muchísimo. Yo he estudiado más que la situación en el momento de la batalla de Vitoria, justo el año anterior, más o menos. Estoy hablando de octubre de 1812.
Wellington en ese momento quería llevar la ofensiva hasta la frontera. No lo consigue, pues porque es un auténtico fiasco el asedio a Burgos en 1812 y tiene que retirarse otra vez, perdiendo prácticamente todo el terreno conquistado a lo largo del año 1812. Es ahí cuando interviene un ejército español que está cubriendo el flanco entre Galicia y la zona fronteriza, el séptimo ejército, mandado precisamente por un guipuzcoano, por el general Gabriel de Mendizábal e Iraeta, y bueno, pues en fin, funcionan las cosas como funcionan en los ejércitos aliados, ¿no? Una parte del ejército cubre al otro, le permite luego hacer una contraofensiva en 1813 y ahí en 1813, superadas todas estas dificultades, es cuando se gana la batalla de Vitoria, cuando se ha asegurado el terreno por parte de los aliados, por parte del séptimo ejército, que cubre todo ese flanco, dificulta muchísimo las operaciones francesas en la zona y permite a Wellington en Torres Vedras rehacerse y atacar con toda la fuerza posible en la primavera-verano de 1813. ¿Qué ocurre entonces? Pues sencillamente lo que cuentan estos estudios que os digo que existen, escasos, pero que existen sobre lo que es el ejemplo de los españoles de la resistencia española en la península, ¿no? En Prusia. En Prusia había un partido que era partidario, valga la redundancia, de evitar las hostilidades con Francia y permitir la ocupación napoleónica. Eh, por otro lado, era más bien el partido de la corte. Por otro lado, había un partido popular, vamos a llamarlo así, fuera de la corte, que era partidario de, bueno, no seguir soportando la vergüenza de ver cómo los españoles, los británicos y los portugueses estaban desangrándose en Francia precisamente para desgastar al ejército napoleónico y permitir que en un momento dado pues, la ocupación sobre Prusia se levantase. Ese partido, hasta que no es la batalla de Vitoria, no levanta cabeza. Ya cuando se ha visto a los días bueno, que efectivamente se ha dado un golpe ya casi definitivo a los ejércitos napoleónicos en la península, entonces es cuando ese partido cobra fuerza en Prusia y entonces es cuando Prusia, una de las grandes potencias militares que hasta ese momento ha estado callada, marginada, apartada e incluso ocupada por las fuerzas napoleónicas, decide pues unirse a los rusos que están deseando evidentemente seguir avanzando hacia el oeste después de la campaña de 1812 y unirse a los austriacos que estaban esperando, pese a la boda hecha por Napoleón con una princesa de la Casa Habsburgo, estaban deseando pues también tomarse la revancha. En ese aspecto, la batalla de Vitoria, pues bueno, esto ya lo han apoderado otros historiadores, como es el caso de Pachiviana, por ejemplo, Emilio la Reina, que nos ha dejado este año. En fin, ya lo ponderaron en su momento. Yo lo único que hago es remarcar eso, ¿no? Esa proyección que tuvo la batalla de Vitoria que permitió galvanizar a las fuerzas en el este de Europa que a su vez permitieron pues, que se crease una tenaza militar irresistible ya, que avanzaba desde el este y desde el oeste. Y con eso pues ya el invasor, vamos a decirlo así, se convertía en invadido a partir de octubre de 1813. Después de Leipzig, pues ya empieza la invasión del sudeste de Francia y en ese aspecto, en ese contexto, la batalla de Vitoria pues, es fundamental, no cabe duda. Lo que me ha llamado la atención también estudiando el caso de San Sebastián es que, por ejemplo, figuras como rey que está al mando de la defensa, empieza la carrera militar siendo un soldado raso prácticamente desde el principio del ejército y llega a estar al mando y a tener su nombre en el Arco del Triunfo. ¿Cómo era? Usted, bueno, has estudiado el caso de Andrés María del Río, ¿no? Soldado guipuzcoano y entonces, no sé si nos puedes poner en contexto un poco cómo es la vida de un soldado raso que tiene que defender o atacar San Sebastián y si hay diferencias entre ejércitos o si ha habido demasiadas o prácticamente son paralelas las vidas de unos y otros soldados. Bueno, en España siempre nos quejamos mucho de la falta de diarios, ¿no? De gente que ha estado en conflictos como han podido ser las guerras napoleónicas. Bueno, el caso es que sí, que tenemos una cierta escasez. No hay escasez del todo. Voy a ver si lo encuentro. Lo tengo por aquí ese libro, si no me equivoco. Es un caso muy curioso que es el del sargento mayoral. Bueno, pues no lo encuentro. El sargento mayoral, por ejemplo, es un caso muy interesante que es el de
un individuo que es sargento del ejército al servicio del gobierno patriota, de las juntas de defensa, de Sevilla, Cádiz, sucesivas, etcétera, y que cae prisionero y, bueno, pues cuenta toda su experiencia como prisionero en Francia y cómo escapa de allí haciéndose pasar por el cardenal de Borbón. Bueno, luego tenemos otro caso que es el de un oficial de bajo rango, que es Matías de la Madrid. Pero más allá de eso, sí que es cierto que nos faltan muchos documentos. Sí que es cierto también que podemos recuperarlos a través de los historiales. Y bueno, en esos historiales es el caso, por ejemplo, o bien hojas de servicio, como es el caso de Andrés María del Río. Andrés María no es guipuzcoano, está de cadete en la zona de Madrid y ahí, después del levantamiento del 2 de mayo de 1808, se une a las fuerzas que se están enfrentando a lo que ya es una invasión. Lo que ocurre es que estará sirviendo bajo las órdenes de oficiales guipuzcoanos o vascos, ¿no? Ya mencionaba antes al general Gabriel de Mendizábal e Iraeta, ¿no? En cierto modo, perdón, son dos vidas paralelas, ¿no? La de Andrés María del Río y la del general Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Bien, lo que nos enseña la hoja de servicios, por ejemplo, de Andrés María del Río, es que el ejército español posteriormente a la insurrección de 1808 va a aplicar todo lo que son las tácticas y el sistema de organización del ejército napoleónico que ha salido de la revolución, en realidad. Es un ejército tomado de la época revolucionaria. A partir de la revolución, el caso del mismo Napoleón es, vamos, ejemplar, por así decirlo, valga la redundancia también, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues un pequeño hidalgo corso que apenas habla bien francés, que en la escuela militar de Brienne se burlaban de él, le ponían de mote la payanés, o algo parecido, ¿no? La paja en la nariz, porque no se le entendía bien el francés que hablaba. Bueno, pues este pequeño hidalgo, despreciado, digamos, por los franceses de pura cepa, llega a tener un despacho de teniente sin haber habido una revolución, Napoleón Bonaparte, o Bonaparte, como era conocido, hubiera llegado a ser quien llegó a ser, general durante las guerras revolucionarias, posteriormente emperador, etcétera, pues probablemente no. ¿Qué ocurre con la revolución? Pues que se acaba con los privilegios de casta, por así decir. Y bueno, esto también Stefan Zweig, por ejemplo, lo comentaba, ¿no? En esta magnífica biografía dedicada a Fouché. Esta sí que la tengo a mano. La biografía de Fouché que recomiendo leer. ¿Eh? Esto parece los programas de la 2, de la 2, ¿no? Recomiendo leer este libro. Bien, es un libro muy interesante, es la biografía del ministro de Policía de Napoleón y lo que nos cuenta ahí, pues es eso, como en las primeras páginas, ¿no? El caso de Fouché también, cómo él asciende, digamos, en la escala social a pesar de ser pues, un parvenú, alguien que no tenía muchas esperanzas en la Francia del antiguo régimen de llegar muy lejos. Comenta el caso y lo dice así, dice, había gente con el pelo gris que no había pasado de sargento por el mero hecho de no ser pertenecientes al estamento privilegiado de la nobleza. Todo eso cambia. En España, sin haber habido exacta y técnicamente una revolución, se considera así lo que ocurre en 1808, posteriormente la proclamación de la Constitución en 1812, sí se considera como una especie de revolución o se ha calificado por varios historiadores de revolución. Yo creo que sí, es revolución en el sentido de que, bueno, pues cambia el régimen, por así decirlo, ¿no? Y en los ejércitos se está aplicando esos nuevos aires que vienen de la Francia revolucionaria. Constitución, sí, y aparte de Constitución, bueno, pues la igualdad ante la ley y la carrera del mérito, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ocurre. Gente que quizás no hubiera pasado de teniente o de soldado raso, si demuestran mérito, ¿eh? Pues van ascendiendo en la escala. El caso de Andrés María del Río, que apenas ha terminado la carrera y ya ha empezado la guerra, pues va demostrando su mérito, es un hombre instruido, se necesitan oficiales para arreglar a la guerrilla, es decir, no se puede permitir que todo sea en golpe de mano, hay que utilizar tácticas de combate de infantería pesada ¿eh? O de línea y de infantería ligera, que ese es otro de los grandes éxitos del ejército español, aprovechar todas las tácticas que se están poniendo en marcha en ese momento, el ataque en columna, por ejemplo, que es muy característico del ejército napoleónico, todo eso lo vuelve en contra del propio ejército francés. Y una de las cosas más demoledoras es esa precisamente, la de decir, este hombre tiene mérito, ha demostrado conocimientos, capacidad, liderazgo, etcétera, etcétera, pues va ascendiendo. Es lo que ocurrió con Andrés María del Río y es lo que ocurre con muchos otros y es la clave del éxito. ¿Eh?
Pues sí, la verdad, yo por ejemplo, para hacer ahora la comunicación al Congreso, he estudiado el caso de Charles Philippe Rosin, el hebertista, y se quejaba mucho de eso en sus cartas, que el antiguo régimen le torpedeó la carrera militar por no ser hijo de Mm, un oficial, por ser un hijo de un tonelero sin más. mm, Viéndola ahora, le ha juntado otro link. Yo creo que ajá, nos va a dar tiempo de terminar en la otra sala porque esta en 10 minutos se cierra, pero si no, le hago la siguiente pregunta, que es un poco sobre el cambio de estrategia de Wellington, ¿no? Al principio parecía que iba a mm, ser Pamplona la ciudad ujú, asediada y San Sebastián iba a ser bloqueada, pero ujú. finalmente decide cambiar, por así decirlo. Decide que San Sebastián va a ser la ruta o la ciudad, la plaza asediada en este caso. Ujú, ujú, ujú. Bueno, las decisiones de Wellington pues son muchas veces muy sui generis, ¿no? Es un personaje continente, por así decir, como el propio Napoleón, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre él, se ha discutido muchísimo sobre él. Sus famosos dispatches, que son una fuente inestimable para los historiadores para reconstruir ese periodo de las guerras napoleónicas, pues bueno, son muy, muy densos, ¿no? ¿Por qué decide no atacar Pamplona o no asediarla en regla y dirigirse a San Sebastián? Yo pienso, independientemente de los cambios de humor del Lord, que había bastantes cambios de humor y muchas veces no estaba ni siquiera enterado de lo que ocurría, en el caso del séptimo ejército de Gabriel de Mendizábal, con el que tenía una relación pues bastante áspera, por así decir, ¿no? Ya sabéis que pocos amigos hizo Wellington en la vida y menos todavía en las guerras napoleónicas. Bueno, estaba el caso de Pedro Girón, por ejemplo, que era un general donostiarra y era muy amigo de él, muy amigo. Incluso había un parecido físico, si comparáis los retratos de Wellington y de este general, que era donostiarra, descendiente de Moctezuma, por cierto, porque estaba ligada a su familia a la del antiguo emperador azteca Moctezuma. Bueno, con los de Wellington, pues la verdad es que casi hay un parecido físico. Bueno, vamos a dejarlo ahí para otros misterios de la historia. Eh, este fue uno de sus amigos, otro fue el general Álava, de los más estrechos amigos que tuvo, pero con el resto de los generales españoles pues la relación era bastante mala y con Mendizábal pues fue bastante áspera, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues, como os decía, muchas veces lees los despaches y dice, no sé lo que está haciendo Mendizábal. Bueno, pues mal vamos, ¿no? Si soy el general en jefe del ejército aliado y no sé lo que está haciendo el ejército que cubre mi flanco de avance por la izquierda, pues en fin. Con el tema de Pamplona, a esto venía esta digresión, a esto venía este paréntesis, esto, pues puede ocurrir algo muy similar, ¿no? La manera de pensar de Wellington va muchas veces por esos derroteros. Sí que es cierto que tácticamente, mi opinión, yo como historiador, quizás un historiador militar, militar de carrera, me refiero, no solamente historiador, pues podría opinar de manera distinta. Pamplona es una plaza fuerte bastante complicada, lo cual no quiere decir que San Sebastián no lo fuera también, ¿no? Era una plaza fuerte, valga la redundancia una vez más, bastante fuerte. Pero si tenía buenos informes de inteligencia Wellington, que no siempre ocurría, realmente era una plaza muy dura de someter, ¿eh? La ciudadela es impresionante. Si habéis visitado Pamplona, lo que es el último núcleo de defensa de la guarnición es una auténtica maquinaria de matar gente. Todavía se puede ver perfectamente en los fosos, las contrascarpas, etcétera, etcétera. Aquello eran bajas, ya sabéis, cuando se asaltaba una ciudad, mínimo 75%, ¿no? Las columnas de la esperanza perdida, del Forlorn Hope, sufrían hasta un 75% de bajas. Podría haber sido una auténtica masacre. Primero intentar acabar tomando las defensas exteriores y luego las interiores hubiera sido muy, muy difícil. San Sebastián, aparte de eso, permitía atacar desde el mar también, cosa que en Pamplona no era posible. Recibir suministros y socorros y refuerzos desde el mar, esa también era otra ventaja. Y bueno, pues por otra parte también es que era el primer obstáculo que tenían los refuerzos franceses para llegar a prestar socorro a otras plazas bloqueadas, como podía ser el caso de Pamplona, como finalmente fue así, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que la buena lógica aconsejaba
primero acabar con San Sebastián y luego ya acabaríamos con Pamplona, ¿no? Viendo las cosas de manera racional y lógica, por así decirlo, ¿no? Ahí estaría, digamos, la explicación de todo esto. ¿No? Que como digo, pues puede estar sujeta a revisión, pero yo aplicando, digamos, lo que es la lógica militar, las ventajas y desventajas de bloquear una plaza y asediar la otra, pues creo que las cosas irían por ahí. Ahí lo dejo. Vale, pues muchas gracias. Voy a detener la grabación porque sí que ya no da tiempo a otra. Vale, pues de las aventuras de José Joaquín de Goicoa, perdón, de Joaquín Gregorio de Goicoa, ¿eh? Este comerciante donostiarra que bueno, pues que se dedicó a hacer una labor bastante arriesgada de espionaje, contrainteligencia y demás en esa ciudad que se calificó de afrancesado pues un poco gratuitamente. Bueno, no perdamos más tiempo, si quieres, ya Lo está hecho. pondremos también. Los anuncios ya están hechos, los Lo comerciales que ponemos dicen. también, para eso estamos Bueno, un poco para dar a conocer toda la labor que se está haciendo. vale, vale, vale. Pues Pues la nada, si quieres siguiente, seguimos con las preguntas ya. sí, Venga, perfecto. dime. Pues la siguiente era sobre el fuerte de San Bartolomé. Al final, el conquistar ese fuerte te abre la puerta a San Sebastián, ¿no? Fue la primera línea de defensa o el primer intento de ataque, porque es la colina justo que está enfrente de la ciudad. Sí, sí, bien. El ejército aliado cuando llega, precisamente el que va en vanguardia es este general del que ya hemos hablado en otras preguntas, Gabriel de Mendizábal e Iraeta, llega con las tropas del séptimo ejército vascas, sobre todo guipuzcoanas, en la vanguardia, después de la batalla en Tolosa, y bueno, en el primer momento el objetivo pues está claro. Los estrategas ya han determinado que hay que tomar las alturas, constreñir a la ciudad, ir tomando el Rondó también, que es un fuerte que está precisamente redondo, de ahí le viene el nombre, que está justo en la zona de lo que serían ahora los jardines de Alderrieder, enfrente al actual ayuntamiento, en la zona que más se pasea ahora mismo, precisamente, La Concha, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir tomando, bueno, pues lo que serían las posiciones que en cualquier asedio reglado se iban tomando, ¿no? Primero las alturas, luego las defensas exteriores, a partir de las defensas exteriores practicar los aproches a través de las trincheras, ¿eh? Ahí perdió la vida precisamente uno de los ingenieros de Wellington, Fletcher, creando estos aproches a medida que se iban aproximando las baterías, las tropas, etcétera, etcétera, pues para dar el asalto final. Es un asedio reglado y irregular, por así decir. Regular en el sentido de que es lo que se hacía para tomar cualquier ciudad fortificada, como podía ser Pamplona o como podía ser San Sebastián, ¿no? Intentando aproximar poco a poco y con las menores pérdidas posibles las líneas de ataque. San Bartolomé pues, es la primera, ¿no? Es ahí donde se instalan las primeras piezas de artillería, desde donde ya se amenaza la ciudad y el rey, del que hemos hablado antes, pues ya entiende que está bloqueado, sitiado y que ya no tiene escapatoria, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto, pues bueno, es lo que se puede decir de San Mm. Bartolomé y nada más. Pues, de acuerdo. La siguiente ya es un poco volver no es de historia militar, sino que es volver a uno de tus papers, quería decir, un poco Uh -huh, por si hemos hablado antes de cómo era la ciudad antes, cómo es uh la -huh. ciudad después de los pactos de de Zubieta. la decisión en Zubieta de reconstruir la ciudad Uh -huh, y de que con el incendio pues abre una ventana de oportunidad, decías, uh -huh, para reconstruirla al estilo neoclásico, más abierta, más de los bulevares del 19. uh -huh. Bien, pues sí, efectivamente, aquello fue una masacre. La ciudad fue arrasada de parte a parte, salvo una calle que es la 31 de agosto, precisamente. Así se ha llamado en recuerdo de lo que ocurrió aquella noche, no triste, sino tristísima. Y bueno, sí, la ciudad, como bien decías, en los acuerdos que se toman por el ayuntamiento reunido en Zubieta días después, decide reconstruirse. Se pensó incluso en decir, bueno, pues para borrar, digamos, del todo esta, esta masacre,
esta horrible noche y lo que ocurrió en los días siguientes, pues quizás deberíamos construir en otro lugar. Deciden quedarse donde ha estado asentada desde la Edad Media la ciudad y deciden reconstruirla. Se crea una junta de reconstrucción y en esa junta de reconstrucción pues interviene un oficial del ejército que aparte de eso es arquitecto, que es Pedro Manuel de Ugarte Mendía. Un personaje también muy curioso, ¿eh? Con José Javier Pichebrote he discutido muchas veces si podía ser parte de la red de contrainteligencia o no. Es curioso porque es un oficial de línea y sin embargo no cruza las líneas. El gobierno de Cádiz consideraba que todo aquel oficial que estuviese en territorio ocupado y no cruzase las líneas se le declaraba traidor o por lo menos sujeto a ser investigado una vez que se fuesen liberando las ciudades y lugares que estaban ocupados, ¿no? Por la sencilla razón de que el ejército necesitaba oficiales de carrera. Si esos oficiales de carrera se quedaban en territorio ocupado, con eso se daba a entender, bueno, pues en fin, que no eran muy leales a la justa causa de la nación. Esto no ocurre con Pedro Manuel de Ugarte Mendía, ¿eh? Se queda en Tolosa, en Guipúzcoa, en todo ese momento, y sin embargo, cuando llega el momento de reconstruir la ciudad, se le elige a él para hacer ese papel. Esto es importante porque tenía que encargarse de las fortificaciones de la ciudad. Es decir, después del asalto no solamente se tenía que encargar de reconstruir la ciudad en ese estilo neoclásico, que hoy día es uno de los conjuntos neoclásicos más bellos y mejor conservados, o casi mejor conservados de toda Europa, que eso también hay que destacarlo. Se tenía que encargar de las defensas de la ciudad, cosa que a un afrancesado, pues hombre, no sería muy recomendable encargarle ese trabajo. Y no solo eso, sino que Ugarte Mendía, tal y como destacaba yo en la biografía que salió en su momento en el año, eh, vamos a ver, esto creo que salió hace 4 años aproximadamente, la biografía, no, perdón, 2021. Salió en 2021 la biografía de Pedro Manuel de Ugarte Mendía y yo allí destacaba que, bueno, que a pesar de esa actitud de él durante la guerra, no solo se le encarga la reconstrucción de la ciudad y sus defensas, sino que el camino logístico que debía sacar todo el bagaje del ejército aliado para la invasión de Francia es encargado él, como ingeniero, aparte de arquitecto, es un ingeniero que trabaja en el campo de la ingeniería militar y consigue que Wellington desde pasajes pueda sacar todo su tren de artillería, bagaje, refuerzo, etcétera, etcétera. Curioso, ¿no? Eso de entender que quizás en las redes de contrainteligencia que había en San Sebastián, como la de Joaquín Gregorio de Goicoa, pues es posible que él actuase también según ese doble juego, ¿no? Ese es el indicio, por así decir. Bueno, hasta ahora esas son las pruebas que tenemos. Pedro Manuel de Ugarte Mendía, pues bueno, es un hombre de inteligencia muy despejada, como se ve en esta biografía que te comentaba, titulada En mitad del camino de Napoleón, precisamente, ¿no? Por eso de ese camino logístico que saca desde pasajes todo el tren de ataque para invadir Francia por el sudoeste. Está en la Junta de Reconstrucción de la Ciudad, él y su mujer hacen grandes negocios urbanísticos con la reconstrucción de la ciudad y bueno, él tenía unos proyectos pues bastante avanzados, no diré que fantasiosos, pero dentro de lo que es el neoclasicismo, él estaría a la altura, por ejemplo, de Boulez, que es un arquitecto visionario francés del neoclasicismo. Es un ejemplo de todo esto. Dentro de la Junta de Reconstrucción hay personas, digamos, más atemperadas, por así decir, y le convencen de que haga pues, una reconstrucción de la ciudad, sí, de acuerdo a las nuevas ideas higiénicas, de mayor iluminación, mayor ventilación, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos ahora, pero menos visionaria, menos en el estilo de Boulez, ¿no? En el Boulevard se recuerda hoy día, junto al kiosco de música, parte de lo que era el diseño original. Eso es lo único que ha quedado a la vista, por así decir, de lo que quería hacer Ugarte Mendía. El resultado, pues, es una ciudad neoclásica, como digo, un conjunto neoclásico maravilloso que se invita a visitar para disfrutar de lo que fue un modelo de ciudad neoclásica y esto es lo que reconstruye Ugarte Mendía sobre las cenizas y sobre la desgracia, porque aquello fue, vamos, un auténtico trauma para la ciudad. Ocurrieron cosas muy feas, muy terribles, ¿no? Cuando la soldadesca se desmandó y ni siquiera sus propios oficiales pues, fueron capaces de detener esto. Incluso algunos de ellos, bueno, según los testimonios, colaboran con la rapiña y con toda clase de barbaridades. Otros no. Hagamos honor al alférez del octavo de cazadores, si no me falla la memoria, del ejército portugués, que se comportó como todo un caballero, defendió incluso a señoritas donostiarras amenazadas pues, por los abusos que se estaban cometiendo, ¿no? Pero bueno, en conjunto, pues aquello fue algo similar a Badajoz, por ejemplo, ¿no? Se desmandó la tropa totalmente
Ha habido toda clase de teorías sobre el tema, pero bueno, lo que queda ahí es eso, una ciudad en la que se entra al asalto, entra tropas que no son precisamente licenciadas por la Universidad de Oxford y el resultado pues, fue aquel. Y sobre esa desgracia, pues Ugarte Mendía aplicó un neoclasicismo de manual que, bueno, pues por lo menos dentro de lo malo, lo que nos ha dejado como legado ha sido un gran legado artístico y patrimonial, que yo invito a disfrutar, claro. Precisamente eso, haciendo la comparación con Badajoz, Eneco Tururi también pues me recomendó preguntarte un poco si esta era la actitud habitual de los ingleses, si fue, digamos, un exceso que se puede, un exceso anecdótico o realmente la tropa británica se comportaba así en todas las ciudades que supuestamente iban a liberar. Bueno, la pregunta que plantea Eneko Tuduri, eh, al que le mando un saludo y le recuerdo que el 31 de agosto él estará, supongo, en la batalla y que recuerde que el cirujano soy yo, ¿eh? Así que su salud depende de mí. Bien, eh, con respecto a esta pregunta que él te planteaba, para que yo la respondiera, vamos a ceñirnos exclusivamente a lo que ocurre en lo que llaman los británicos la Peninsular War, es decir, las guerras napoleónicas en España, ¿no? O en la península. Eh, Problemas con los británicos ha habido constantemente, ha habido cierta historiografía, sobre todo en el siglo XIX, y luego la vulgarización de esa historiografía en el siglo XIX, que ha querido ver una actitud deliberada por parte de los británicos a la hora de tomar ciudades españolas, como es el caso de Badajoz, como es el caso de Donostia, ¿no? El caso de San Sebastián. En el caso de Donostia San Sebastián ha habido incluso teorías que decían que deliberadamente el ejército español quería destruir esa ciudad por una venganza hacia el foralismo vasco, etcétera. Bueno, la verdad es que la historia es una ciencia, ciencia social, pero ciencia al fin y al cabo, y las cosas o se demuestran o no se demuestran. Entonces, demostrar es bastante difícil, ¿eh? Hablar, digamos, desde la visceralidad es fácil, pero demostrar que tanto Badajoz, por ejemplo, como el caso de Donostia San Sebastián, o el caso de los destrozos que hubo en la llamada Casa de China, en el Retiro de Madrid, que también fue un auténtico varapalo para la economía española, pues no se sabe o todavía no se podría establecer con certeza absoluta eh, que los mandos aliados y sobre todo los británicos perpetrasen este tipo de actitudes contra ciudades aliadas, aliadas en el sentido de decir que una vez tomadas, esas ciudades tenían que ser utilizadas por los ejércitos aliados para acabar con la invasión napoleónica en España, ¿no? Badajoz es un caso claro y San Sebastián es otro caso clarísimo. Como te he dicho en la pregunta anterior, Pedro Manuel de Ugarte Mendía, en calidad de arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera, se le pone a trabajar. De hecho, los ingenieros militares británicos estaban bajo las órdenes de Pedro Manuel de Ugarte Mendía en esas labores de reconstrucción de las defensas de la ciudad. Evidentemente, de eso no hay ninguna duda. Para Wellington y para el alto mando aliado, eh, conservar lo más intactas posibles plazas fuertes como Pamplona o como Badajoz o como Donosti o como Donosti San Sebastián, por decirlo en su nombre oficial, era esencial. No tenía ningún sentido arrasar una ciudad que luego podía ser atacada por los franceses en un contraataque y bueno, pues era un auténtico desastre, ¿no? Eh, lo que nos costa, o lo que nos debería costar, es que controlar a las columnas de asalto desesperadas, a las Forlorn Hope, en un momento como un asalto a una ciudad, normalmente iban alcoholizados, como digo, no son precisamente, excúseseme la broma, licenciados en Oxford, ni gente de clase alta, muchos estaban sacados de las cárceles, se les daba a elegir entre el ejército y la cárcel o la deportación. Australia, por ejemplo, pues bueno, era difícil, era difícil. Y como digo, los testimonios, por ejemplo, en San Sebastián apuntan a eso, ¿no? Como incluso los oficiales dicen, bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿no? Y como hubo oficiales, como es el caso del alférez José Carrasco y algunos otros,
cuyos nombres no nos han llegado, pues bueno, que tratan de poner orden. Pero, en fin, los tiros por la espalda a los oficiales, pues no es algo que se iba a descubrir ese día, ¿no? Esta es la situación. Desde luego, sí que es cierto también que Gran Bretaña tuvo un papel muy ambivalente, hay que decirlo todo, con respecto a lo que era su aliada de circunstancias, España en ese momento, ¿no? Desde luego, el levantamiento madrileño de 1808 para los británicos fue un auténtico alivio. Eso se vio claramente durante la campaña del norte entre 1808 y 1809. Sir John Moore, tiene que sacar el único ejército del que dispone Gran Bretaña en esos momentos. Si no es porque los españoles están cubriendo la retirada, generales como Gabriel de Mendizábal, por ejemplo, que ya lo he mencionado, sabemos mucho de Dunkerque, ¿verdad? Gracias a las películas, etcétera, etcétera, pero poco sabemos de este Dunkerque napoleónico. Bueno, John Moore, que deja la vida allí, en Coruña, pues, en fin, tiene que contar con ese ejército aliado, con ese ejército español en ese momento, para poder sacar ese único ejército. No le queda más remedio a Gran Bretaña que tener como aliada a España, y gracias sean, loado sea el cielo que tiene esa aliada, y puede volver y tiene, pues, digamos, un antemural, que es el ejército español más o menos reorganizado, que está conteniendo a los franceses para que ellos se reorganicen en Portugal. Pero, sin embargo, pues bueno, Gran Bretaña durante todo el siglo XVIII, desde que ha dejado de ser aliada de España, que lo era hasta 1700, hasta la Guerra de Sucesión, no tiene precisamente buenos sentimientos ni de ningún tipo, amistosos, por supuesto, hacia España, porque España es una potencia rival y una potencia que le ha infligido muchísimas pérdidas. Piénsese, por ejemplo, en la batalla de Cartagena de 1741. Y eso es solo un caso. Durante toda esta guerra que dura hasta 1748, el vapuleo que sufre Gran Bretaña a manos de Francia y España aliadas es constante. Entonces, pues evidentemente, aliados sí, porque no me queda más remedio, pero si me puedo tomar la revancha, pues hombre, aprovechemos también para tomar la revancha. Luego van a cambiar las cosas también. Durante la guerra carlista, la primera guerra carlista, Gran Bretaña se ha quedado aislada después del Congreso de Viena. Dice, necesito que haya potencias liberales en el continente. De ahí que se mande una legión auxiliar británica a partir de 1835 a España para ayudar a la monarquía liberal. Esa es la ambivalencia de Gran Bretaña, ¿no? Por un lado te necesito, por otro lado te odio. Y si te puedo fastidiar y tomarme la venganza, la guerra de independencia de Estados Unidos. Francia y España dan otra soberana paliza a los británicos ahí. Claro, eso está muy reciente. ¿M? Luego, sin embargo, durante las guerras revolucionarias, la guerra de la Convención, pues bueno, en Tolón, por ejemplo, que nuestro querido Sir Ridley Scott nos lo ha recordado en su denostada película Napoleón, ¿no? Bien, la flota española y la flota británica están asediando Tolón, en ese momento en el cual el joven Napoleón consigue hacer sus primeros méritos, ¿no? Bueno, ambivalencia total entre España y Gran Bretaña, y luego, pues claro, da para sospechar que, bueno, pues esa especie de dualidad, ¿no? Por un lado te necesito, pero por otro lado no quiero que me molestes y quiero apartarte, digamos, de lo que sería la primera escena política y bélica internacional, pues haya estado siempre, ¿no? Concluyo con esto. Las guerras de independencia criollas, ya se sabe quién se metió de por medio allí, a hacer todo el daño posible y a conseguir que ese imperio español que no habían conseguido tomar en 1741 a través de Cartagena de Indias, pues quedase destrozado. Y bueno, pues ya se sabe lo que ocurre con las balcanizaciones, ¿no? Separado un gran conglomerado político en distintos pequeños conglomerados políticos, siempre para la potencia que le interesa es mucho más fácil de manejar. ¿eh? Así que la actitud de los británicos con respecto a ciudades como Badajoz o como San Sebastián, pues entra dentro de ese doble juego, de esa ambivalencia. ¿no? Probablemente a Wellington le fastidió muchísimo lo que ocurrió en Badajoz y más todavía lo que ocurrió en Donosti y San Sebastián en 1813. Pero, en fin, pues ahí quedan los términos, ahí queda la cosa, ¿no? Sobre todo por el tema de que, claro, San Sebastián sobre todo era una plaza fuerte que estaba enfrente de lo que era Francia, y si estaba la ciudad devastada, era imposible mantener tren logístico, un mínimo de higiene, que no crease epidemias, etcétera, etcétera, que las hubo después de todos los destrozos que hicieron y de todas las barbaridades que se cometieron. Pues mal íbamos, porque no se iba a poder defender la ciudad, otra vez iba a pasar lo que había ocurrido en 1812, en fin, Wellington, su destino pendía de un hilo.
esa es la verdad. Andrew Roberts, un gran historiador británico de las guerras napoleónicas, ya dice que incluso en la campaña de Waterloo había gente, los Whigs, que luego se llamarían liberales en Gran Mm. Bretaña, que estaban deseando que Wellington volviese a tropezar para firmar una paz de conveniencia con los franceses y nos alegramos muchísimo porque este tipo es un Tory y a nosotros los Tories no nos gustan y es un estirado y un aristócrata y, en fin, en San Sebastián, si hubiese habido otro desastre de esas características, como el que hubo en Burgos en 1812, pues estaba finished, como dicen los británicos, ¿no? Estaba acabado Wellington y su carrera política y militar. Así que todo esto hay que considerar a la hora de analizar este tema. Y vaya, pues he hecho aquí, por culpa de Nepo Tuduri, un auténtico, en fin, una auténtica declaración programática de lo que se hacía con una ciudad en los asedios y por Bueno, qué ocurrió lo que ocurrió.